Hola videoyentes, hoy en el programa Educarles, formación de padres y madres de Universidad Popular de Zaragoza, vamos a hablar sobre qué podemos hacer con las rabietas de nuestros niños pequeños. Soy José María Pérez, psicólogo, profesor de Universidad Popular de Zaragoza. Nos preguntamos en relación a este tema, ¿por qué es importante tratar las rabietas? ¿Qué son las rabietas? ¿Es normal la rebeldía y el negativismo en los niños pequeños? ¿Existe un periodo realmente de rabietas? Y sobre todo, y lo más importante, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros niños a superar esta etapa? Bien, enseñar a nuestros hijos e hijas a controlar sus rabietas es una tarea importante, porque así les vamos a ayudar a desarrollar una serie de habilidades. Una de ellas es aprender a ser más tolerantes a la frustración. Vamos a enseñar a que tengan una cierta capacidad de aguante, de aceptación de las cosas e incluso aprender a posponer la gratificación. Esto es fundamental a la hora de tratar emociones como la emoción precisamente de la ira, ¿verdad? La palabra rabieta toma el nombre de ahí, de tal manera que la rabieta la podríamos relacionar, por supuesto, con lo que sería la emoción de la ira o de la rabia. Otra de las cosas que vamos a trabajar cuando estamos haciendo el tratamiento de las rabietas es el autocontrol. Entonces estamos un poco ayudándoles a los niños a que manejen las emociones más disruptivas, más complicadas, como es el caso de la ira. Y les estamos dando posibilidades de encontrar reacciones que sean más ajustadas, más proporcionadas a la situación. Y por último, también al ayudarles a controlar las rabietas, lo que estamos haciendo es ayudarles a que se adecúen a las normas, hacerse responsables de su conducta. Decimos en general que educar no es posible si no es con algún tipo de límite o algún tipo de normas. Eso supone para los niños las primeras frustraciones y muchas veces, como el desencadenante de todo esto, estarían las rabietas en el caso de los niños pequeños. No pueden soportar tanta negatividad o tanto límite, ¿verdad? En definitiva, el tratamiento de las rabietas pensamos que es importante porque lo que le estamos haciendo a los chicos es ayudar a madurar, a hacerse mayores. Es un signo de alguna manera de madurez el hecho de que el niño sea capaz de, bueno, controlar las rabietas y hacer expresiones de ira más controladas. Esto lo va a hacer, por una parte, porque la maduración misma le va a ir ayudando, pero también y sobre todo porque los padres y las madres debemos dar medidas, o sea, adoptar medidas convenientes, ¿verdad? Y ajustadas. Entonces, tratar las rabietas, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver, por supuesto, con educar las emociones y concretamente educar la emoción, esta que hemos dicho que es la más peliaguda, que es la de la ira, la rabia, ¿verdad? Es la más disruptiva, es la que genera más problemas de tipo social y es verdad que la fuente de inicio de muchas veces las expresiones de ira son la frustración o la sensación de trato injusto. Otra de las cosas que vamos a poner a prueba en este tipo de situaciones es el autocontrol propio de los padres y de las madres. Es uno de los problemas primeros que suele suceder a los padres y muchas veces respondemos con poca paciencia, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, pues bueno, pues a tomarnos las cosas seguramente con más aplomo, seguramente debemos respirar, ¿verdad? Para adoptar la mejor medida frente a lo que sería el berrinche o la rabieta de nuestro hijo pequeño. Y por último, tratar las rabietas tiene del todo que ver con lo que sería la educación con normas y con límites. ¿Qué conviene saber en esta etapa de desarrollo de los niños y de las niñas? En ocasiones hay expresiones de rebeldía o de negativismo y estos son buenos indicadores en el fondo de desarrollo de los niños y de las niñas. Es muy claro en la época que es denominada así precisamente el negativismo de los niños de 3 años. En torno a esa edad es muy habitual que los niños pues tengan en su boca de forma frecuente una negativa, pero también es habitual en esa época que los niños quieran un poco mostrar su independencia y su mayor autonomía,
con la frase muy habitual que tienen en la boca, que suele ser en este caso yo solo, ¿verdad? Yo solo. Esto conlleva para los padres un trabajo adicional, que estos deben, sin embargo, saber entender e incluso animar, porque es bueno para ellos un poco que cada vez sean más autónomos, lógicamente, ¿eh? Pero ¿qué son entonces las rabietas? Vamos a definir un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de rabietas. De entrada decimos que son manifestaciones emocionales casi siempre descontroladas y realizadas ante situaciones que casi siempre el desencadenante de la situación es la frustración, ¿eh? Sentirse injustamente tratado, digamos. La mayoría de los niños entre 2 y 4 años responden con este tipo de conducta ante las negativas de los padres. Casi siempre el estímulo de alguna manera que desencadena la rabieta suele ser la negativa de los padres a que consentir algún tipo de cosa o sencillamente retrasar algún tipo de gratificación. Es buen indicador de desarrollo el hecho de que el niño aprenda a controlar las rabietas. Y la labor de los padres y las madres es fundamental para que superen este periodo. Los padres y las madres con sus actitudes podemos ayudar en el aprendizaje del control y el manejo de este tipo de expresiones emocionales en nuestros hijos. Si no hacemos no adoptamos las actitudes convenientes, en ocasiones las rabietas se prolongan en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos ya directamente al grano. Ante una rabieta. A presentar solo 4 claves. La primera de ellas sería, el momento de la rabieta, no darle de alguna manera mucha atención, no suele ser ni siquiera conveniente hablar mucho con ellos, además en ese momento están fuera de sí y no te van a oír, ¿verdad? Hablar con ellos cuando se haya pasado un poquito el episodio, ¿no? Entonces dar acogida al sentimiento que hay detrás, que va a ser de enfado, de irritación, de sensación un poco de haber sido maltratado casi, ¿verdad? Intentar comprender lo que es el enfado, ¿verdad? Y darle formas diferentes para expresarlo. Podemos decir, otra vez que te pase esto, ¿verdad? Pues en lugar de tirarte al suelo y tal, pues tienes que decirme qué es lo que te ha enfadado, ¿eh? O haz un gesto que sea de alguna manera una representación de lo enfadado que estás, ¿no? Otra segunda clave sería, entonces, así de entrada, ignorar dicho comportamiento, no prestar demasiada atención. Por supuesto, para que no consiga ningún tipo de gratificación por ello. En ese momento, en el comportamiento, o sea, en el momento que está haciendo la pataleta o la rabieta, como he comentado antes, luego puede ser interesante hablarlo, ¿verdad? No colocar al niño en una situación donde la rabieta no sea atendida, no sea reforzada, decimos, de ningún tipo. El principio este de tiempo fuera, o la silla de pensar, que lo habréis oído seguramente, puede ser conveniente para este tipo de situaciones. Bien, vamos a ver este curioso vídeo. Es un niño que está en el momento, ya empieza a controlar algo las rabietas, entonces ha aprendido que las rabietas las tiene que hacer delante de un adulto. Es muy curioso cómo hace una rabieta, una grande, pero la hace delante o en presencia de su madre, en este caso, y del perro también. Cuando su madre se mueve, él se levanta y se vuelve a dejar caer para que sea su madre la que le vea. Su madre en este caso cambia de sitio y el niño la sigue para hacer la rabieta en su presencia. El niño claramente ya está empezando a controlar las rabietas y lo que está intentando un poco hacer un rendimiento, ¿verdad?, de las mismas. Insiste. ¿Qué os hace pensar esto?
tercera clave sería ayudar a desarrollar en el niño conductas más incompatibles y más adaptadas a lo que sería esa situación. Y además animarle y recompensar inmediatamente lo que serían estas respuestas alternativas. En lugar de enfadarnos así y así, vamos a hacer esto otro, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos que animarle a que se controle sus rabietas, pero cambiándolas por un repertorio emocional diferente, digamos. Y la cuarta clave sería ofrecernos nosotros mismos como buenos modelos de control emocional. No es de recibo que muchos padres respondan o respondemos a veces a la rabieta de nuestros hijos con, bueno, con enfados y con más rabieta todavía, ¿no? Tenemos que tener los nervios templados. General, en la educación de los hijos, esto sirve hasta para con los chicos mayores, los padres debemos poner la paciencia, no nos va a quedar otra. No hay que hacer lo de Homer Simpson en este caso, ¿no? Claramente. Es verdad que muchos padres, de alguna manera, tienen como temor a decir no a los hijos, porque este es el inicio de la rabieta en muchas ocasiones, ¿no? Aquí lo que presentamos son unas razones para decir no a nuestros hijos a pesar de las rabietas. Porque es necesario poner límites a la conducta, y esto el niño lo debe saber desde que es bien pequeñito, ¿verdad? Es bueno que los niños reciban algún tipo de negativa para aprender a desarrollar su autocontrol y lo que hemos señalado antes de intentar aguantar la frustración y buscar alternativas. Les ayudamos entonces a prepararse para enfrentar situaciones de la frustración, que educar en una cierta frustración no es una labor que nos guste hacer a los padres, lógicamente, por lo que conlleva un poco de generar conflicto, pero es algo que es indispensable hacer en algunas ocasiones. El momento que educar decimos que es señalar un camino y entonces hay que poner algún tipo de límite, ¿verdad? Y luego también es cierto que les vamos a enseñar a valorar mucho el sí, si previamente les hemos dicho en alguna ocasión es que no, ¿verdad? ¿Vale? Es verdad que el sí es más animador, ¿eh? Y él no es más limitante. Pero los niños deben de alguna manera pues saber que hay cosas en la vida que van a ser que sí y otras que van a ser que no. Aunque los padres y las madres nos cueste hacer estas negativas, debemos considerarlas como algo que es necesario y además es positivo para educar a nuestros hijos, por más que sea dificultoso, que sea algo complicado. La paciencia la tenemos que poner nosotros, los padres y las madres. Eso es algo que parece que es claro, ¿verdad? Por último, os animamos a que leáis los materiales que se presentan debajo del vídeo, que resumen algunas de las cosas más interesantes que hemos podido plantear en esta pequeña charla. También os animamos a que visitéis el blog de Más Educación, por favor.